Bien, a continuación voy a presentar mi trabajo final de computación aplicada que consiste en un formulario de solicitud de materiales para control de bodega. Mi nombre es Carlos Javier Zamudio Valenzuela. Problemática. Necesidad de un sistema de control de utilización de materiales según avance real de las diversas partidas de una obra de construcción para tomar decisiones con respecto a rendimientos de mano de obra y materiales al comparar la cantidad de recursos utilizados en la realidad versus lo programado. Solución propuesta. Mediante formularios de Google Drive, generar un formulario de autorización para retiro de materiales de bodega que pueda utilizar el jefe de obra para evitar el proceso del vale de solicitud y además ingresar los datos necesarios para, mediante un análisis de estos, poder realizar un seguimiento de una partida en específico evaluando la cantidad de material utilizado en la realidad versus lo programado según el porcentaje de avance de la partida, permitiendo tomar decisiones con respecto al rendimiento de mano de obra y materiales de dicha partida. El análisis de los datos obtenidos del formulario permitirá obtener conclusiones sobre la cantidad de material ya utilizado versus su estado de avance. Permitirá conocer si, según el estado de avance, el contratista ha ocupado más o menos material que el programado para la partida. ¿Cuál es el formulario y cómo se utiliza? Ahí se presenta una imagen del formulario. A continuación voy a presentarlo en mi carpeta de Google Drive. Este es el formulario. Vamos a contestarlo para enseñar cómo se utiliza. Bien, completamos lote, número de bien, por ejemplo, B5. Tipo de actividad, vamos a seleccionar la actividad hormigón cimientos. Partida, vamos a seleccionar la partida de hormigón de cimientos con bolón desplazador 20%. ¿Por qué se vale tipo de actividad y partida? Porque dentro de una partida pueden haber diversas actividades, como por ejemplo en esta partida de hormigón de cimientos puede contemplar la actividad hormigón cimientos, la actividad curado de cimientos, etc. Material, vamos a seleccionar cemento especial saco 42,5 litros. Unidad, para este efecto vamos a poner saco. Cantidad, vamos a poner 5 sacos. Descripción, aquí podemos escribir saco, cemento y obra, por ejemplo. Estado de avance visual, esto lo va a completar el jefe de obra de acuerdo a lo que ha observado de la partida. Un estado de avance, por ejemplo, del 30%. Observaciones, este ítem solamente si es necesario, no es necesario completarlo, pues no es obligatorio. Contratista solicitante, por ejemplo, Manuel Pérez. Aquí se observan las firmas del jefe de obra y del bodeguero. Ahora vamos a imprimir esto, lo guardamos y así lo podemos enviar al bodeguero para que él pueda tener esto se lo podemos enviar al bodeguero para que él pueda tener un respaldo de esta solicitud de materiales. Supongamos que ya se lo enviamos al bodeguero, ya todo dice y aquí lo tenemos. Este es el bodeguero, solicitud de material y aquí él puede tener un acceso a esto y lo puede archivar. Bien, ¿y qué puede hacer él con estos datos? Aquí lo que voy a presentar a continuación. Aquí tenemos un análisis de precio unitario de esta actividad hormigón de cimiento que corresponde a la partida de hormigón de cimiento con bolón desplazador, con 20% de bolón desplazador. Se considera una cantidad de 28 metros cúbicos, que es una cantidad alta, pero solamente es para efectos de este ejemplo. Un rendimiento de 5 sacos por de cemento por metro cúbico, la cantidad total 140 sacos de cemento. Entonces, bien, y así puedo obtener esto con estos datos que obtuve de los formularios, puedo realizar estos gráficos que están aquí. Porcentaje de avance versus material a pedir según programación. Gráfico de proyección según programación. Estos porcentajes son porcentajes, estas cantidades de sacos de cemento a utilizar son cantidades programadas. Entonces, para un 10% de estado de avance se programa que el contratista debería pedir 14 sacos de cemento para completar hasta el 20%. Después,
cuando se le acaben estos 14 sacos de cemento al 20% de estado de avance, él debería pedir 14 sacos de cemento más para completar hasta el 30%, y así sucesivamente. Sacos de cemento a pedir según programación se muestran en este gráfico. Aquí están los datos obtenidos del formulario, los cuales son reales. Por ejemplo, para un estado de avance del 10%, el contratista pidió 15 sacos de cemento para completar hasta el 20%. Después, cuando llegó aquí, se le acabaron esos 15, pidió 17 sacos para completar hasta el 30%. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos el gráfico de los sacos de cemento pedidos en la realidad. Y aquí tenemos el análisis según los datos obtenidos del formulario, de la curva de programación y de la curva de estado real, donde se puede observar que el contratista gastó más sacos de cemento de lo programado. Aquí se observa el otro gráfico, porcentaje de avance versus material utilizado, donde los datos son estos, y esto se aplica de una forma distinta. Por ejemplo, hasta el 0% de avance se ocuparon 0 sacos. Así es este gráfico. Hasta el 10% de avance se ocuparon 14 sacos. Este gráfico es acumulativo. Hasta el 20% se ocuparon 28 sacos. Hasta el 30% se ocuparon 42 sacos. Eso es lo programado, lo ideal. Y aquí está el análisis según datos obtenidos del formulario, que estos son los datos reales. Hasta el 0% obviamente ocupó 0 sacos, desde el 0 al 10% ocupó 14 sacos, desde el 0 al 20% ocupó 29 sacos, desde el 0 al 30% ocupó 46 sacos. Estos datos los tengo del análisis de los resultados obtenidos por los formularios de Google. Y aquí tengo el gráfico de los sacos de cemento utilizados. Esto es el gráfico real. Y aquí se presenta un gráfico del análisis entre lo programado y lo real, donde lo programado se presenta en azul y lo real se presenta en rojo, donde podemos observar que, por ejemplo, para un 20% se estimó que el contratista debería haber utilizado 28 sacos y sin embargo utilizó 29 sacos hasta ese entonces. Hasta un 40% se programó que debía utilizar 56 sacos y sin embargo utilizó 66 sacos. Y por ejemplo, hasta acá, hasta un 90% se programó que debió haber utilizado 140 sacos y sin embargo utilizó 154 sacos, lo cual nos indica que el contratista utilizó más material del programado. Por lo tanto, podemos concluir que el contratista utilizó más material del que se debía utilizar en la partida y por lo tanto, si este seguimiento lo hacemos en la realización de la obra, podemos tomar una decisión, por ejemplo, en este punto, que es aproximadamente un 20%, donde nos damos cuenta que utilizó más sacos de cemento hasta ese entonces de lo programado. Y ahí nosotros podemos tomar algunas medidas si estuviéramos en obra, y para esto sirven estos datos, donde podemos tomar alguna medida por ejemplo, ser más rigurosos en el control de esta partida, eh, y tomar algunas medidas de control para este contratista que está utilizando más sacos de cemento de lo programado. El administrador podría enviar un llamado de atención a este contratista y exigirle que se ajuste a lo programado, pues lo programado es lo que se debiera utilizar en obra. Bien, eso ha sido mi presentación, esperando que pueda servir para, para otros colegas de la construcción. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.